Bienvenido al programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a estar conversando con Gerardo Hernández Nordelo, a quien le doy la bienvenida ya. Muchas gracias por estar aquí. Y este diálogo tiene que ver con los 5 años de su regreso a Cuba, después de 16 años de prisión. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Feliz año nuevo que ya se acerca. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gerardo, ¿en qué condiciones, en qué momento, en qué circunstancias físicas, emocionales recibe usted la noticia de que va a ser liberado? Bueno, la certeza, la noticia como tal fue el 16 de diciembre, o sea, el día antes. Fue todo parte de un proceso que fue diferente para los tres. Como sabes, estábamos en 3 prisiones diferentes, Ramón, Antonio y yo. El día 15 a ellos en sus respectivas prisiones les avisan que empaquen sus cosas, que se van, no dicen para dónde. Ese día volamos los 3 hacia una prisión en Carolina del Norte, donde pasamos la noche en el hueco, lo que se conoce como hueco, en celdas de castigo, y al otro día por la mañana nos dan la noticia. Mi historia había comenzado 11 días antes, el día 4 de diciembre, me sacan de la prisión sin decirme empaca tus cosas, nada, y me llevan para una prisión en Oklahoma y ahí me tienen 11 días en una celda de castigo, como para despedirse, ¿no? Y entonces ahí viene el día 15, que es cuando llegamos. Pero la noticia como tal, la certeza, fue el día 16, día antes cuando lo supimos. ¿Hasta qué punto tú tenías conocimiento o se sospechaba? Es decir, se estaban haciendo negociaciones muy importantes. ¿En qué medida ustedes conocieron algo de esto? ¿Y qué sentiste? Parece una pregunta cliché, pero realmente es lo que corresponde. ¿Qué sentiste en el momento en que te dicen vas a regresar a Cuba? Nosotros no sabíamos nada, no estábamos al tanto de lo que estaba ocurriendo. Sí, obviamente analizábamos la información de la que disponíamos y sabíamos que, por ejemplo, habían salido los editoriales en el New York Times abogando incluso por un cambio de presos entre los 2 países, abogando por mejores relaciones, era todo parte de un proceso, ¿no? Y uno sabía que existía la posibilidad, pero certeza no teníamos ninguna. Hasta que nos dan la noticia. Sí, cuando me sacan, en las circunstancias que me sacaron de la prisión, pues comencé a sospechar que algo raro estaba pasando, ¿no? Pero uno nunca sabe si eso raro va a ser bueno o va a ser malo, aunque la idea estaba latente de la posibilidad de que fuera la liberación. Pero de nuevo, uno aprende en los años de prisión a no hacerse ilusiones y hasta que no nos dieron la noticia no teníamos la certeza. Fue, te puedes imaginar, una alegría muy grande. Recuerdo como si hubiera sido hoy ese momento. Para los 3 que recibimos la noticia juntos, fue una alegría grande. Estamos hablando de más de 16 años, o alrededor de 20 fuera de Cuba. Y saber que se iba a producir ese regreso, pues es realmente indescriptible lo que uno siente en ese momento. Gerardo, Nelson Mandela, que es un paradigma para muchos luchadores por la paz en el mundo, y sé que para ustedes también lo fue, sobre todo por la experiencia común de ser presos políticos. Nelson Mandela escribió en una ocasión que la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. ¿En qué medida coincides con este criterio? ¿Cuáles fueron sus estrategias particulares para resistir durante 16 años? Bueno, mencionas a Mandela y el ejemplo de Mandela siempre estuvo presente. Nosotros, desde los mismos primeros días de la prisión, tuvimos que sacar nuestras cuentas, ¿no? Tanto juntos como internamente cada uno por separado. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí? Que uno muera aquí en prisión. Lo otro peor es que uno pase 30 años, ¿no? Y ahí entró a jugar el ejemplo de Mandela, a quien tuvimos siempre presente. Yo recuerdo que en una de las primeras revistas que tuve en la mano, que tenía una foto de él, la recorté y la tuve por mucho tiempo pegada en la pared de mi celda. Es cierto, en prisión uno tiene que aprender a conocerse uno mismo, porque son circunstancias extremadamente difíciles. Tú ves personas, no sé, morir en la prisión, ser asesinado, etcétera, cosas para las cuales tú no fuiste preparado. Y encima de eso, si tienes una sentencia de cadena perpetua, que existe la posibilidad latente de que nunca salgas de prisión, pues tienes que aprender a convivir con eso, ¿no? Y es difícil, pero se logra. Uno aprende a convivir con otras personas y aprende también a conocerte mejor a uno. ¿Cómo manejaba la esperanza? Nosotros sabíamos que el caso estaba complicado
Y de eso se encargaron las autoridades norteamericanas de hacernos saber enseguida, ¿no? Que no íbamos a tener un juicio justo y que íbamos a recibir las máximas sentencias posibles. Ellos se tiraron contra nosotros con todo, ¿no? Todas las sentencias fueron las máximas posibles, las máximas que permitía la ley, e incluso consecutivas, pudieron ser concurrentes, no sé, 10 años y 15 años concurrentes, se hacen 10 nada más, no, consecutivo todo, estiraron al máximo todo. Y nosotros sabíamos que íbamos a hacer unos chivos expiatorios también, que Estados Unidos iba a volcar contra nosotros toda esa impotencia y todo ese odio que ha tenido a lo largo de la historia contra la Revolución Cubana. Por lo tanto, sabíamos que existía la posibilidad de que en efecto no saliéramos de prisión, pero al mismo tiempo conocíamos que Cuba nunca nos iba a abandonar, ¿no? Teníamos siempre presente el volverán de Fidel. Sabíamos que iba creciendo el movimiento solidario y que teníamos mucho apoyo en el mundo, y eso nos daba mucha esperanza siempre. No solo para salir un día de prisión, sino para resistir el día a día, ¿no? Supongo que cualquier tiempo en prisión deja una secuela a nivel humano, psicológico, emocional. ¿En el caso suyo ocurre así? Si me preguntas a mí, yo te digo que no. Si le preguntas a Adriana, a lo mejor te dice que sí, pero lo cierto es que nunca no he requerido atención psicológica, ni mucho menos, ni creo que tenga ningún problema. Aunque sí hay detalles. Hace relativamente poco tiempo, Adriana me decía un día, ¿tú te has dado cuenta que tú te bañas al revés? Yo, ¿cómo que me baño al revés? Sí, todo el mundo se baña de frente para el chorro, tú te bañas de espalda para el chorro. Y son detalles así de la vida cotidiana. No sé, yo entro a otras personas me han señalado, entro a un restaurante en algún lugar y siempre busco el asiento que está de frente de espalda a la pared, de frente. Y son cosas que no es que uno se lo proponga, sino que se quedan como costumbre. Exacto. Y a pesar de que me la señalan, como esto de la ducha, yo me sigo bañando igual, ¿no? Pero no es porque quiera, es porque son cosas incorporadas. Y detalles como eso deben haber otros, pero afortunadamente atención psicológica y eso no requerimos. Gerardo, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles, más peligrosos de la misión que usted cumplió? Nosotros estábamos trabajando contra terroristas, contra personas que usan armas, que usan explosivos, que tienen campos de entrenamiento y que han estado a lo largo de la historia dispuestos a matar, incluso han matado. Y por lo tanto es un riesgo que se corre, sobre todo para compañeros de los que estuvieron dentro de las organizaciones, ¿no? Que en este caso de René, Antonio, Juan Pablo Roque, que a diferencia de los oficiales, nosotros manejamos la información, dábamos las instrucciones, etcétera, pero no poníamos la cara ahí adentro de esas organizaciones, ellos sí. Aunque obviamente los riesgos eran para todos que estábamos allí en ese lugar. Y de nuevo, cuando tú tratas con grupos terroristas, pues siempre que descubran a una persona que trabaja para Cuba en Miami, estamos hablando de una ciudad donde por el solo hecho de querer ir a un teatro te agreden, te tiran botellas, te escupen. Y me hago referencia al caso de los conciertos de los Bam Bam, por citar solo un ejemplo. En Miami había un restaurante emblemático del Centro Vasco que le tiraron un cóctel molotov y lo quemaron por el solo hecho de que habían contratado a Rosita Fornés para que fuera a cantar a ese lugar. Las historias son muchas personas que sufrieron agresiones, intentos de bombas, etcétera. Y en ese medio que hayan personas trabajando para Cuba, pues si son descubiertos, yo recuerdo estando en prisión en Miami, uno sintonizaba la radio y en los programas de micrófono abierto entraban personas y decían, que lo suelten para que vean, que lo que hay es que colgarlos en el Metro Rey, hay que colgarlos, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Que de nuevo hay un segmento minoritario pero muy poderoso en ese lugar que son capaces de esas cosas y de mucho más, ¿no? Los riesgos eran latentes. El hecho de haber sido arrestados lo considera como un fracaso de la misión, y más que eso, el hecho de que los grupos terroristas contra los que ustedes estaban luchando siguieran en total impunidad, ¿lo interpretas como un fracaso? Yo no lo considero un fracaso, pienso que las cosas ocurren como van a ocurrir. No había, de la manera en que se produjo, o sea, de la manera en que nos descubren, que todo parece indicar que fue por una traición, no había manera de escapar, ¿no? Por el contrario, me satisface que hay muchas cosas de las que se lograron el trabajo que ellos nunca tuvieron la posibilidad de descubrirlas. Y en cuanto a la impunidad, es cierto que ahí están todavía esos grupos y todavía están sus campos de entrenamiento, pero no es lo mismo. El grado de impunidad, yo me atrevería a decir que es menor. Ellos tienen que ser mucho más cuidadosos ahora.
El caso sirvió, entre otras cosas, para que muchas personas descubrieran que existía terrorismo contra Cuba, que existían esas organizaciones, incluso norteamericanos que no tenían la más remota idea de que en su propio territorio hay campos de entrenamiento y que agreden a otro país. Eso, si bien todavía la mayoría del pueblo norteamericano lo desconoce, sí hubo muchas personas que lo descubrieron gracias al caso, ¿no? Y se descubrió también que el FBI en algunos casos estaba investigando a esas propias organizaciones, de modo que ellos han tenido que ser mucho más cuidadosos. El proceso judicial fue controvertido, fue largo, fue complejo, con muchas interferencias de la prensa de los Estados Unidos y de otros actores políticos, sobre todo de la propia comunidad cubana en la Florida fundamentalmente. Pero a la vez creo que tanto usted como los otros compañeros pudieron estar inmersos en ese sistema judicial y conocerlo desde dentro. ¿Cómo valoras el sistema judicial de los Estados Unidos? Sé que es difícil desde la posición de víctima, pero una opinión que diga en qué medida es cierto o no esto que tanto se divulga en la prensa, incluso en el cine, de las posibilidades de justicia del sistema judicial de los Estados Unidos. Bueno, te puedo responder con ejemplos y podría decirte nombres y apellidos de personas que conocí que estaban presos por crímenes que no cometieron. Incluso personas que estaban presos acusados de ser una persona que no eran. Y no te lo digo porque haya creído sus historias, sino por haberme estudiado sus documentos legales. E incluso vi cartas de abogados que le decían, mira, yo me leí los papeles que tú me mandaste, sé que tienes razón, pero no es un caso que a mí me interesa porque tú no tienes el dinero que va a costar mi defensa, ¿no? O yo, para demostrar que tú eres inocente, yo tengo que pelearme con un juez y a mí no me conviene pelearme con un juez porque este es mi trabajo diario. Ese tipo de cosas ocurre, ¿no? En ese sistema, si tú no tienes recursos suficientes para pagar un buen abogado, el abogado que te ponen en la mayoría de los casos lo que van a ver de qué manera tú te declaras culpable. Incluso es una queja muy común de los presos que dice, no, me pusieron un abogado que lo primero que me dijo cuando me conoció fue, tienes que declararte culpable. ¿Cómo me voy a declarar culpable si es algo que yo no he hecho? Pero los mismos abogados a veces, conociendo el sistema, cómo funciona, pues te motivan a que tú te declares culpable incluso y te dicen abiertamente, mira, tú puedes decir que eres inocente, ir a un juicio, no te van a creer y te van a dar 15 años. Si tú te declaras culpable, te van a dar 5. Y hay mucha gente que saca la cuenta y dice, bueno, yo prefiero hacer 5 aunque no lo haya hecho, que hacer 10 o 15, ¿no? Pero ustedes fueron defendidos por abogados estadounidenses. Sí, lo que ocurre es que el caso nuestro fue muy sui generis, ¿no? Es un caso con que los abogados sabían que iba a ser polémico, sabían que era un caso que iba a ser popular y eso ellos lo acogieron en un inicio quizás pensando en la popularidad y después fueron descubriendo la naturaleza del caso y se fueron involucrando. Yo pienso que la totalidad de los abogados hizo un muy buen papel en el sentido de que es un caso también con riesgos para ellos y lo asumieron. Pero bueno, no es la generalidad, digamos, ¿no? Se trata de un caso, bueno, no éramos criminales, no éramos ladrones, no éramos narcotraficantes. Era un caso que resultaba atractivo, si bien peligroso también. Hubo abogados que no quisieron coger el caso, pero los que sí lo aceptaron hicieron un buen papel. Conocer al pueblo de los Estados Unidos tanto durante su misión como en los años de prisión, a través del respaldo, de la solidaridad, pero también de la convivencia. ¿Qué opinión tiene en sentido general del pueblo de los Estados Unidos? ¿Qué posibilidades ve en el pueblo de Estados Unidos de que sea favorable a una relación mejor con Cuba? Pienso que la gran mayoría del pueblo norteamericano quiere tener relaciones normales con Cuba. Hay obviamente muchas personas buenas en ese país. Lo sabemos por experiencia, el movimiento solidario en los Estados Unidos fue fuerte, compañeras y compañeros que asumieron el caso, que se sumaron al caso, e incluso personas que no tienen, digamos, coincidencias ideológicas con Cuba, ni mucho menos, pero que sabían que se trataba de una injusticia. Y los ejemplos son conocidos, no quisiera mencionar nombres para no dejar a nadie afuera, pero hay muchas personas religiosos de diferentes organizaciones que apoyaron el caso porque sabían que era una injusticia. Y personas que no sabían a veces muchos de Cuba, pero cuando se les explicaba de qué se trataba el caso, que la injusticia cometida con las esposas, por ejemplo, de negarles la visa por tanto tiempo, pues se sumaban a apoyar, ¿no? Yo pienso que
hay muchos sentimientos en ese país, en el sentido de que desean tener una relación normal con Cuba, que es lo natural. Esas relaciones que han prevalecido a lo largo de medio siglo, o esa falta de relaciones, por llamarlo así, no es lo normal. Y yo pienso que se vio cuando en el 2017 se abrieron algunas ventanas y en la dirección que iban las relaciones de mutuo respeto entre ambos países, se aumentó el turismo, etcétera. Eso fue una muestra de lo que pudiera pasar en el futuro, que es lo natural. Quiero volver al momento de la sentencia, pero vamos a hacer una pausa, nos tomamos un descansito y enseguida volvemos. Usted continúe con nosotros.